Abra su Biblia conmigo al libro de Mateo, el Evangelio Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Quiero que podamos mirar juntos esta mañana esta parábola del Señor, llamada la parábola de las 10 vírgenes. Dice la Escritura de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas, subraye, estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Oremos. Padre, gracias. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Gracias. Nuestra dependencia es de ti. Nuestra dependencia es de tu Espíritu Santo. Nuestra dependencia, oh Señor, proviene de tu presencia con nosotros. Oramos que nos concedas el denuedo, la gracia, para poder exponer tu palabra como conviene, para poder predicar tu palabra como es digno de ti. Oh Señor, concédenos el denuedo, concédenos la unción de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra, oh Señor, y que podamos recibir todo el bien que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén alertas, despiertos, para que tu palabra haga aquello para lo cual tú la envías en esta mañana. Bendícenos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Una de las películas que están volviendo a transmitir y que en realidad nunca han parado de transmitirla después que salió es la historia del Titanic.
Es una película conmovedora y también triste. Y nos enseña los peligros, distintos peligros. Y uno de ellos es el peligro del exceso de confianza y de la soberbia, ya que se consideraba a este barco como insumergible. Es decir, este barco no necesita plan de contingencia porque ¿qué podría pasarle? Pero también una de las lecciones que nos da la historia del Titanic es la necesidad de la preparación. Por las consecuencias que habrían de aparecer, que se habrían de manifestar. El exceso de confianza que nos lleva a ignorar las señales de advertencia. Como en la historia del Titanic, no pudieron advertir que un iceberg estaba pronto para destruir y arruinar su navegación. No pudieron advertir por su exceso de confianza la baja velocidad y la falta de preparación que la historia registra, porque se falló en la preparación adecuada para una emergencia. No habían suficientes botes salvavidas. Por eso este pobre hombre de la película muere todavía habiendo lugar para él en el bote, dicen, ¿verdad? ¿Cuántos han visto esa película? Porque se hizo un análisis muy profundo de que, pero él cabía ahí. ¡Qué mujer tan malvada! Pero no habían suficientes botes salvavidas para que todos pudieran ser salvados. Aquí tenemos la historia de las 10 vírgenes. Es una parábola conmovedora y al mismo tiempo aterradora, con profundas implicaciones espirituales. Es una historia interesante, sí, que tiene la intención de enseñarnos una lección espiritual acerca de estar preparados para encontrarnos con el Señor cuando suene la final trompeta. Como dice Fawcett en su comentario, esta parábola ilustra la actitud vigilante y expectante de la verdadera fe. Notemos que en la parábola anterior vemos a unos siervos que esperaban a que su señor regrese. Dice el versículo 44, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios. A la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. El escenario de la parábola tiene que ver con estos últimos capítulos de Mateo, desde el 23 hasta el 25. Es el tiempo que precede a la segunda venida del Señor. No como algunos han observado que esta parábola no tiene que ver nada con antes de la venida del Señor, sino que esto va a pasar después del rapto. Pero no sé cómo se puede entender esta parábola pasando después del rapto. Porque para empezar el Señor no va a venir 2 veces.
sino una sola vez. Solo Mateo ha registrado la parábola de las 10 vírgenes. Y él coloca esta parábola después del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. El final de los tiempos. No hay varios finales. Hay un solo final. En esta historia, como podemos observar, la iglesia es sustituida por dos grupos contrapuestos de jóvenes vírgenes, doncellas, damas de honor, que componen el cortejo y acompañan a la novia en la noche con sus lámparas. Deben estar listas para que cuando regrese el novio, en el contexto de aquellos días, acompañarla a casa de él y entrar a la fiesta de bodas. Y era costumbre que cuando el cortejo entraba a la fiesta de boda, se cerraba la puerta y ya no se le abría a nadie, llega tarde. Pero recuerde que no se puede tomar literalmente cada asunto que Jesús habla en una parábola, cada detalle de la parábola, ya que tendríamos problemas para interpretarla correctamente. Pero esta parábola tiene un mensaje central. Y ese es el mensaje que debemos obtener tú y yo. Notemos que estas 10 vírgenes son definidas como prudentes e insensatas. Esta es la definición. No son definidas por su apariencia externa, sino por su condición real. Son definidas como 5 prudentes y 5 insensatas. No como buenas o malas. No nos dice que eran unas buenas y otras malas, sino unas insensatas y otras prudentes. Así dice el versículo 2. Alguien definió a las insensatas como las personas casi salvas. Oiga, las personas casi salvas, más perdidas. Qué triste, hermanos míos. Las personas casi salvas, más perdidas. Aquí no están hablando de 5 mujeres con lámpara y otras 5 profanas. No, aquí está hablando de 10 mujeres y las 10 se parecen totalmente. Es decir, las 10 tienen lámparas. Notemos en primer lugar en qué eran iguales estas mujeres que representan a la iglesia visible. En primer lugar, se ven externamente iguales. Ambas profesan fe. Y ese es el significado aquí de las lámparas. Ambas profesan fe. Externamente no hay diferencia. Ambas salen a recibir al esposo. Todas tienen lámparas. Es más, las no preparadas o insensatas llegan hasta el día final confundiéndose con las que están preparadas. Esto debe producir en nuestra vida un temor reverente. Pero para el Señor no hay confusión, porque Él conoce a los suyos.
Él conoce a cada cual. Las 10 han sido invitadas a la fiesta. Las 10 han sido invitadas a la fiesta. Porque nadie puede ser una dama de honor sin una invitación. Así que las 10 fueron invitadas. Y por eso cada una esperaba participar de la celebración cuando viniera el novio. Esperaban participar de la fiesta de bodas. Pero no solo cada una ha recibido una invitación para participar en la fiesta. Cada uno ha respondido a la invitación de la boda de manera favorable. Cada una ha respondido. Porque ahí están las 10. Es increíble. Probablemente muchos recibieron la invitación y la menospreciaron. No hicieron caso. Pero estas sí lo hicieron. Habían recibido la invitación, habían respondido con gozo, porque se demuestra ya que esperaban la aparición del novio, de cierta manera. Las 10. Todas tenían algún afecto por el novio. No se nos dice que unas tenían afecto y otras no, no. De alguna manera todas tenían afecto por el novio, porque si no, no hubiesen aceptado. Hay muchas personas en la iglesia visible de Cristo que podrían encajar con la descripción de nuestro Señor Jesús aquí. Porque esta parábola se aplica a la iglesia, no para los judíos de aquel tiempo, a la iglesia de hoy. Y a la iglesia a través de los siglos. Se parecen, no hay diferencia. En el contexto de nosotros, todas cantan, se saben los cantos, saben cómo entrar y cómo salir, y saben cómo conducirse. Aparentemente no hay ninguna diferencia, pero la hay. Notemos en segundo lugar la diferencia entre la condición de las sabias y la de las insensatas. Dice el versículo 5: al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. ¿Recuerdan el diluvio? Dios le dijo a Moisés: Moisés, en media hora va a caer agua. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. La diferencia entre la condición de la sabia y de las insensatas fue revelada por la venida del novio, no antes, por la venida del novio. Y esto es aterrador. Antes de este momento, las 10 parecían ser iguales. Ninguno se habría fijado en que 5 mujeres se habían preparado apropiadamente para la venida del novio y 5 no lo habían hecho. Y probablemente aún las que no lo habían hecho estaban desprevenidas de su gran insensatez. Pero cuando suena, ahí viene el novio, se dan cuenta que no están listas. No tienen aceite en sus lámparas.
La profesión de fe, que digamos es común a todos los creyentes en la iglesia del Señor, todas la tienen. Pero notemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 44, el Señor Jesús dice en el versículo 40 y 41, estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Agustín dice en un comentario de este texto, dos hombres, dos mujeres haciendo una misma cosa, pero Dios ve dos cosas. ¿Qué quiere decir Agustín con eso? Dos hombres, dos mujeres haciendo una misma cosa, pero Dios ve dos cosas que tú y yo no podemos ver, porque Dios conoce los motivos. Tres gente cantando en el coro, haciendo una misma cosa, pero Dios ve. Yo no lo puedo ver, tú tampoco lo puedes ver, pero al final no somos ni tú ni yo lo que damos. Ni a nuestro hijo, ni a nuestra hija, ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, nosotros no le damos la entrada. Solo se la da el Señor. Porque Él escudriña la intención, Él escudriña la mente, Él escudriña el motivo. Lo que define la validez de cada acción que hacemos. Todos estamos aquí hoy, todos estamos congregados, pero Dios sabe por qué está cada cual aquí hoy. De repente vino el novio y la terrible y condenatoria verdad salió a la luz. La diferencia se mostró inmediatamente. Lo mismo sucederá cuando regrese el Señor Jesucristo. Se mostrará que muchos que se han considerado verdaderos hijos de Dios no lo son. Es muy frecuente en muchas películas la doble identidad. Una persona que de repente es otra persona, pero que no está consciente de su doble identidad. Es decir, no es un simulador. En las películas, estoy diciendo, en las películas. Pero reflejan la realidad de muchas personas que pueden vivir por largo tiempo de esa manera. Hermanos, el testimonio de uno de los grandes hombres de la iglesia, John Wesley, es ese. Graduado de un seminario, me gradué de un seminario, evangelicé en los Estados Unidos, crucé continente para evangelizar y enseñar a otro, y de regreso pude ver que yo no era convertido. Eso se llama misericordia, que pudo ver esto. Pude ver que yo, que andaba buscando para que otros se convirtieran, no era convertido. Ahí es donde Wesley dice: yo tenía la fe de un esclavo, pero nunca tuve la fe de un hijo. El Señor a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Yo conozco tus obras. Recuérdese que ahí le dice: arrepiéntete.
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vive. En otra palabra, tú tienes una reputación que no hace eco con la realidad interior que tienes. Pero yo la conozco porque tú tienes una reputación de que vive, pero tú estás, ¿qué? Muerto. Así que, al igual, personas en la iglesia que han escuchado la invitación de Cristo, sí, han respondido en cierta medida y aún sienten algún afecto por Jesús, pero todavía no están listas para encontrarse con el Señor en aquel día. Y no solo para encontrarse con el Señor en aquel día, pero si el Señor te llamara ese día, si ese día pereciera, te perderías. Porque es lo mismo cuando Cristo aparezca en aquel día o si partes hoy. Hermano, es de repente. Familias que pierden a un familiar. De repente la noticia viene. Tiene 20 y pico de años, tiene 30 años. Pero cuando el padre es creyente, lo que destroza su corazón no es que murió su hijo, es si partió sin Cristo. Eso es su destino final. Lo que le consuela o lo devasta. Si llegara hoy, estarían fuera de la fiesta. Hermano, en uno de mis viajes a Cuba, uno de los pastores me contó, antes de advertirme: pastor, mira, nosotros creemos que conocemos la iglesia, me dijo el pastor, pero estamos seguros, todos los pastores, que en medio de la iglesia hay gente de la seguridad del Estado, me dice. Me entró un frío a mí. Así que me dice: esto no te lo digo para que te asuste, pero... Y ahí me cuenta la historia. Mire, pastor, aquí murió un hombre prominente en la iglesia, diácono de la iglesia, un hombre prominente. Y cuando fuimos a hacer el funeral, se aparecieron la gente de la seguridad del Estado y nos dijeron: no, este funeral no es de ustedes, ese hombre era de nosotros. O sea, ¿cómo una iglesia hace a un hombre un diácono? Tiene que caminar de cierta manera, tiene que vivir de cierta manera. Pero hay algo que nuestros ojos no traspasan, que no pueden llegar ahí. Pero el Señor se define en Apocalipsis como aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, que traspasa lo superficial, que va más allá de la fachada de una persona. Pero en este caso de estas 5 vírgenes insensatas, estas no son como ese cubano, porque estas creen que están haciendo lo correcto. No es alguien, no es un hipócrita que está ahí fingiendo ser lo que no es. Y por eso que duele mucho, porque esta persona está engañada a sí mismo. No son malas personas, son buena gente de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. No tienen ese cambio interior que es lo único que les da la potestad para entrar con el novio, lo único que les da la potestad para ir al cielo. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios.
Esa es la representación del aceite aquí. Representa la preparación interior esencial para encontrarse con Cristo en aquel día. La salvación que produce el Espíritu Santo de Dios. Usted puede estar en la lista de la iglesia, puede servir, puede haber caminado y no responder apropiadamente. Este es el aceite en esta historia. En apariencia, las mujeres eran iguales. La diferencia crucial, determinante, estaba dentro. Esa realidad interior del Espíritu de gracia que nos redime, que nos cambia, que nos transforma. Esto será lo único que nos autenticará ante el novio en aquel día. Ese Espíritu es el que nos distingue delante de Dios, que nos hace estar listos y aptos para el encuentro con el Señor. Dice alguien, el aceite, note qué interesante, dice el aceite no encenderá la lámpara apagada, pero evitará que la lámpara prendida se apague. Gloria al nombre del Señor. Hermanos míos, ¿qué es lo que hace que años vienen, años van? Se tarda el novio y usted sigue sirviendo, amándole, adorándole, viviendo para él. Porque hay un aceite, hay algo que aunque se tardare, dice, la lámpara está, ¿qué? Como dijo Spurgeon, antes de entrar con Cristo a la boda, un gran cambio tiene que ser hecho en usted. Necesita experimentar la renovación de su naturaleza o no estará listo. Debe ser limpiado de sus pecados o no estará listo. Debe ser justificado en la justicia de Cristo, de otra manera no estará listo. Debe ser reconciliado con Dios o no estará listo. Esto es mucho más de que la gente a tu alrededor te diga hermano, te diga Dios te bendiga. No, es algo interior, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Está usted listo? ¿O se encuentra entre las 5 mujeres insensatas que habían recibido la invitación, que respondieron a ella, pero no estaban preparadas por dentro? Pastor, ¿algunas señales que puedo tener para saber si estoy en un bando o en otro? Bueno, las Escrituras nos dan algunas cosas, más allá de lo que usted pueda hacer por su propia fuerza, porque nadie va a ser sabio por su propia fuerza. Pero una de las marcas de los verdaderos hijos de Dios es su obediencia. Pero su obediencia no exterior, sino su obediencia interior, que se refleja en lo exterior. Es decir, no solo obedecen, sino que quieren hacerlo. Pero no son perfectos, pero quieren hacerlo. Mateo capítulo 12, versículo 46, note lo que dijo el Señor mientras Él aún hablaba a la gente. Su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con Él. Su madre y sus hermanos. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pues los que están en la iglesia. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre
y mis hermanos, porque todo aquel que hace, no que conoce, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, ¿y qué? Y mi madre. El mismo Mateo en el capítulo 7, versículo 21, dijo Cristo que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él lo comparó, recuerden, cuando lo ilustró con aquellas dos casas. Mateo capítulo 7, ahí mismo, versículo 24 al 27. Él lo ilustró con dos casas que quizá tenían la misma fachada, se parecían por fuera. Pero ¿quién conoce el cimiento sino el que lo pone? Y dice el Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande, ¿qué? Fue su destrucción. Grande fue su destrucción. Eso significa ruina total. Lucas capítulo 14, verso 23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir que cuando hay un genuino amor en el corazón, ese genuino amor nos motiva y nos mueve ¿a qué? A agradarle. Agradarle. Aquí está la prueba, los dos cimientos. Pedro dijo, y esta es la segunda cosa que puedo mostrarle, la prueba, como dice un autor, con la prueba se comprueba. Qué tremendo. Jesús dijo que uno de los que fue sembrado no tenía profundidad. Cuando vino la tribulación, cuando vino la prueba, Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo responde usted en la prueba? Es una evidencia de si hay genuina fe. Usted se tarda en perdonar, le es difícil perdonar, le es imposible perdonar. La tribulación, ¿qué hacen con usted? ¿Lo arrojan a los pies de Cristo o lo apartan de Él? Cae como Job ante el Señor diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, o cuestiona a Dios. Notemos las consecuencias eternas. Por último, versículo 10 al 13. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda. Se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Duro. Yo quisiera llevar mi hija, mi hijo hasta la puerta y decirle: Señor, él viene conmigo. ¿Cuántos quisieran hacer eso? Pero no se puede. No se puede. Usted quiere ir de gancho con su esposa, con su esposo y entrar juntos. Pero hermano, aunque en un bautismo de nosotros 2 parejas entraron juntos al agua, en aquel día nadie entra junto con nadie. Cada cual, como dice James Montgomery, tiene que defenderse solo. ¿Usted va con Cristo o no va? ¿Cuántos van con Cristo? Nadie más. Una mamá no puede ayudar a un hijo no puede. Usted no puede vivir por la fe de otro. Las 5 sensatas no le pueden decir: Señor, ábrele la puerta, porque esas mujeres estaban ahí con nosotras. No le corresponde a ellas. Se cerró la puerta, tardándose. Note que dice el versículo 5 que tardándose. Y esto es un tiempo donde se prueba la fe y se prueba la paciencia de los santos. Son probados. A la medianoche, versículo 6, a la medianoche, es decir, en el momento menos esperado, como ladrón en la noche, de manera repentina. En ese momento se efectuó la separación entre ellas. Hoy no hay separación, pero va a venir el día de la separación. Es en ese momento que las insensatas se dan cuenta que no están preparadas, están confundidas, autoengañadas, pero ya es demasiado tarde. Ahora desean que las otras le den lo que tienen. El versículo 8: danos de vuestro aceite. Pero esto no se puede transferir. No se puede transferir. La comunión con Dios es intransferible. Podemos ser buena influencia para alguien, pero no podemos pasarle lo que hay. No hay forma. Así que ella la dirige en donde: id a las que venden. Dice el versículo 9: id a las que venden. Es lo legítimo. Ustedes tienen que ir allí. Yo no puedo, no podemos. ¿Qué puede hacer Lot con su mujer que mira atrás? ¿Qué puede hacer? Mira atrás. Se pierde. Escapen por su vida, le dice el ángel. No miren atrás, no miren atrás. Ninguna otra persona te puede ayudar en aquel día, amado. Nadie podrá resolver ese problema por ti. Nadie podrá resolver ese problema por nosotros. Allí está la invitación, Isaías 55, a los sedientos, a todos los sedientos: vengan, compren, sin dinero y sin precio. La salvación no se puede pedir prestada. No podemos transferir a nadie más. Cada uno tiene que poseerla por sí mismo. Claro, yo me he topado con jóvenes que dicen: pastor, yo no pasé, pasó mi amiga por mí. ¿Cómo?
Sí, ella se examinaba por mí, hasta me hizo la tesis. Y por supuesto, hay gente que hace eso. Se puede, suplanta, alguien plagia una tesis, puede hacer toda esa cosa, pero ahí no se puede. Nadie puede presentarse por usted. Alguien me dijo, mi hermana y yo nos parecemos tanto que ella abre mi celular con el rostro suyo. Ah, sí. Abre el celular tuyo con el rostro tuyo, pero en aquel día eso no puede suceder. La fe de tu familiar no te puede salvar. La fe de tu esposa no te puede salvar. ¿Estás listo? Porque hoy todavía hay tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día, dice el Señor. Si oyeres hoy su voz. Pero para estas ya era demasiado tarde. Las prudentes son admitidas y las insensatas quedan excluidas. Hermano, hay cosas que se pueden lograr a última hora. ¿Cómo usted ha llegado con la lengua afuera a un counter del aeropuerto? Ya, más faltaba tú. ¿A usted le ha pasado eso? Huye, le dice. Pero aquí no. Aquí no se puede. Aquí nos dice, espera una hora más. No se puede. En ese momento no valen los planes de contingencia que valgan. No hay una segunda oportunidad. La salvación no se va a poder obtener después que suene la trompeta y la puerta se haya cerrado. Esto es palabra de Dios. No hay misa, no hay nada que se pueda hacer. Génesis capítulo 7, versículo 13, desde allá lo vemos. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, con Can y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres que sus hijos de sus hijos con ellos. Toda una generación y solo 8. Versículo 16, los que entraron, macho y hembra de cada carne, entraron como Dios lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. No os conozco, dice el versículo. No os conozco. Ábrenos, Señor, ábrenos. No conozco. No quiere decir que el Señor ignoraba dónde ya vivían, quiénes eran sus familiares, quién eran sus nombres. Por supuesto que Dios no ignora nada. Pero no las conoce íntimamente. No las conoce filialmente. No las conoce redentivamente. No las conoce salvíficamente. No las conoce. Él dijo de sus ovejas, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Qué? Y me siguen. ¿Cuándo me siguen? ¿En el último día? No. Desde que creyeron. Y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará. Mi mano. Gloria al nombre del Señor. Estas 5 insensatas no tienen fe salvadora. El aceite de la salvación no lo poseen. Han profesado una fe que no poseen, una salvación que no tienen. Lucas capítulo 13, verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar
y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y haga ¿qué? Cierre la puerta y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos, bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. Él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. No hay otra alternativa, no hay una segunda alternativa, no hay otra vuelta. Pero hoy podemos ponernos a cuenta con el Señor. Velad pues, termina diciendo verso 13, velad pues, en verdad les digo, velen, verso 13, pues no saben ni el día ni la hora. Velen, esa es tu tarea, esa es mi tarea. El día de Cristo será un día de separación y de juicio. Él recogerá los suyos, separará los unos a los otros. Dice Mateo 25:32. En este mismo capítulo, Él separará a los unos, serán reunidas delante de Él todas, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es la misma enseñanza, la dio con la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, dijo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójalo en mi granero. Asegurémonos que somos trigo. Llegará de repente, llegará por sorpresa. Velen. Noé se preparó, nos dice la Escritura, para lo que había de venir, para el diluvio que vendría. ¿Cómo se preparó? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegó estaba listo, para que aquel día no lo sorprenda. ¿Cómo que dice el adagio popular? Que no te cojan asando batata. Ese refrán va para explicado. Que no te cojan, ¿qué? Asando batata. ¿Qué quiere decir? Desprevenido, descuidado. Absorto con las cosas ¿de qué? De esta vida. El día que oye viene el novio, tengo que poner caso, ya no hay tiempo. Quiero cerrar con un texto que está en Marcos 13:35. ¿Cómo termina Apocalipsis, hermanos? ¿Qué es lo que dice la novia y la esposa? ¿Cómo dice ella? Ven, ven. Tu esposa, la novia y el espíritu dicen que ven, ven, Señor Jesús. Velad pues, no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Noten, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, para que cuando venga de repente, versículo 36, para que cuando venga de repente nos halle. ¿Cómo? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Padre, gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor. Hay temor en nuestros corazones al oír tus dichos, al oír tu palabra. Hay temor en nuestros corazones, oh Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Oh Señor,
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. Oh Señor, en este momento trata con cada uno. Señor, mira, gente buena, Señor, que están erradas, porque han puesto su confianza en otras cosas, que han puesto su confianza porque nacieron en la iglesia, porque se han criado aquí, o porque se conducen como buenos hijos, buenas madres, etcétera, etcétera. Señor, abre sus ojos. Oh Señor, oramos que ninguno se pierda, que en aquel día, oh Señor, estemos preparados. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si somos tus hijos. Oh Señor, si tu amor nos consume en nuestro interior, si te amamos, si te anhelamos, si queremos verte. Oh Señor, oh, que tu Espíritu Santo trate con cada uno. Mira, Señor, si hay alguien que en tu misericordia tú has abierto sus ojos para mirar su condición. Oh Padre, en esta hora visítale de manera especial, para que no llegue en aquel día y sea tomado desprevenido. Ayúdanos a nosotros, Señor, a caminar, a esforzarnos, a ser vigilantes, a estar despiertos. Oh Señor, para que cuando suene la trompeta, para que cuando, oh Señor, oigamos, llegó el novio, estemos listos para entrar. Hazlo conmigo, Señor, hazlo con tu pueblo, Padre, hazlo, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.